¿Qué tal, amiguitos, amiguitas? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en esta semana? Ustedes recuerden que cada 8 días que escuchamos la palabra de Dios de domingo, es muy importante que nosotros podamos en la semana recordar qué es lo que nos ha dicho el Señor. ¿Recuerdas que hace 8 días Juan el Bautista presentó a Jesús como Cordero de Dios? ¿Te acuerdas que Andrés y Juan fueron tras Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿dónde vives? Porque Jesús les dijo que buscan y se quedaron con él. Después Andrés lo presentó con Simón, su hermano, a quien Jesús le llamó Pedro. Pues bien, ahora este tercer domingo del tiempo ordinario estamos haciendo una celebración muy importante. El Papa nos ha dado este domingo tercer ordinario cada año como el domingo de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? De seguro que tú has hecho tu primera comunión, te regalaron una Biblia. O a lo mejor ya hiciste tu confirmación y te regalaron una Biblia. A lo mejor tus papás cuando se casaron les regalaron una Biblia. Y así todos podemos tener una Biblia en casa. Pero lo más triste es que esa Biblia esté guardada. Porque entonces la palabra de Dios no está siendo viva y eficaz para nuestra vida. La hemos recibido con gusto y con alegría en los sacramentos, pero la hemos dejado a lo mejor en casa. En la catequesis, nuestros catequistas nos insisten mucho en que abramos nuestra Biblia, nos dan citas bíblicas, etcétera, para aprender de Jesús. Pues bien, esta es la importancia de este domingo, tercer domingo ordinario. Domingo de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios se reavive en nosotros, para que la Biblia, como le llamamos, no sea un libro, sino es la palabra viva y eficaz de Dios en Jesús, porque Él es la palabra del Padre. Así que en primer lugar quiero invitarte, amiguito, amiguita, para que en esta semana reavives tu fe en la palabra de Dios. Acerca tu Biblia donde tú estés. Haz una pequeña lectura. ¿Qué te parece que este evangelio de hoy, del evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, cuando Jesús está llamando a sus primeros discípulos, que va a las orillas del mar de Galilea, y entonces se encuentra con Andrés y con Simón? Ellos estaban pescando y Jesús se acerca y les dice: oigan, vengan conmigo, los haré pescadores de hombres. Y Andrés y Simón se fueron tras Jesús. Después se encontró a Juan y se encontró a Santiago, otros 2 hermanos. Estaban con su padre remendando las redes. Llega Jesús y les dice: oigan, ustedes también vénganse atrás de mí. Y ellos, dejando a su papá, dejando las redes, se fueron tras Jesús. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Demasiado. ¿Por qué? ¿Para qué los llamó a los discípulos? Para anunciar la palabra de Dios, es decir, para anunciar el reino de Dios. A ti y a mí también nos está invitando Jesús para que seamos nosotros anunciadores de su palabra. Pero necesitamos leerla, necesitamos tenerla cerca. Recuerda entonces que la palabra que hoy nos ofrece Jesús es del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. ¿Qué te parece que esta semana lo recuerdes, lo tengas en el corazón y deja avivar la palabra de Dios en tu corazón para que tu familia viva y viva en abundancia, creyendo y siguiendo a Jesús? En esta pandemia, en esta crisis de salud, en todo lo que escuchamos en esta semana, los hospitales abarrotados de enfermos, a lo mejor en tu casa también tienes algunos enfermos, léeles la palabra de Dios. O tú mismo, dile a tus papás: vamos a leer la palabra de Dios, cómo Jesús sana a los enfermos. Es tiempo de que nuestras enfermedades las podamos vivir también con la palabra de Dios. Jesús nos quiere sanar, pero nosotros tenemos que acercarnos a Él. Las transmisiones de las misas, acuérdate, prendes mucho el teléfono para jugar, te prendes mucho el teléfono para ver las redes sociales. Préndelo para ver la misa, para seguir la misa, para escuchar la palabra de Dios. Este tercer domingo ordinario celebramos precisamente Domingo de la Palabra de Dios.
Pues ánimo, amiguitos, Dios está con nosotros, Dios está con ustedes, Jesús nos acompaña en nuestras situaciones, especialmente de enfermedades. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.